qué bueno es poder cumplir las promesas, y sobre todo cuando se trata de una instalación como la que hoy inauguramos. Como decía el gobernador, con el general Naranjo, cuando yo era ministro de Defensa, adquirimos este compromiso de construir este comando especial, y digo muy especial porque la verdad es que cuando recorrimos las instalaciones, yo no conozco, general Naranjo, un comando mejor diseñado y con más alta calidad que este. Por eso digo que es un comando muy especial. Y me satisface mucho haber podido cumplir esa promesa. Mis excusas por no haber sido antes, pero más vale tarde que nunca, y creo que hoy Soacha tiene por qué sentirse satisfecha, y el departamento también, y toda la policía. Muchas felicitaciones, general Naranjo, a usted, a toda su gente. Muchas felicitaciones a la constructora Colpatria, a la doctora Polanía, que aquí debe estar, porque tengo entendido que se construyó en un tiempo récord, y la calidad, por lo menos lo que vimos ahora, es óptima. Aquí invertimos cerca de 17.000 millones de pesos. El municipio, como dijo el gobernador, nos donó el lote, y hoy tenemos esta instalación que debe de contribuir al proceso de mejoramiento continuo, no solamente de la policía como institución, sino también, y ese es el propósito fundamental, de la seguridad de la ciudadanía, en este caso de la seguridad del municipio de Soacha. Y el balance aquí en Soacha es positivo. Las cifras que me han dado muestran que aquí se ha hecho una labor importante. Los homicidios se han reducido en lo corrido del año hasta el 3 de agosto en un 30%, 19 casos menos que el mismo tiempo del año pasado. Hay 13 cuadrantes de vigilancia comunitaria. Se desarticularon en Soacha 40 bandas delincuenciales y se capturaron 140 delincuentes. En forma paralela se fortalecieron los programas comunitarios como Jóvenes a lo Bien, que ha formado en programas técnicos y empresariales a más de 540 jóvenes. Y con la empresa privada se han creado 10 escuelas de convivencia y seguridad con más de 400 integrantes. O sea que aquí en Soacha hemos avanzado, y avanzado de forma importante, pero un solo homicidio es demasiado, un solo robo es demasiado. Y por eso nuestra fuerza pública, nuestra policía, tiene que seguir en este proceso de mejoramiento continuo como institución y dándole cada vez más seguridad a los ciudadanos. Y aquí es muy importante, y quiero resaltar, que las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores, tengan igual o más compromiso, porque este tema de la seguridad tiene que ser un tema de todos los colombianos y de todo el Estado y de todos los niveles de gobierno. Solo así podemos ser realmente efectivos en brindarle la mayor seguridad a nuestra población. La seguridad ciudadana sigue también avanzando. Los homicidios a nivel nacional se han reducido en un 5%, hay 860 homicidios menos en lo que va corrido el año frente al año pasado. Las cifras de extorsión, que son dudosas porque la gente muchas veces no denuncia, pero las que se han denunciado muestran una reducción del 20%, 280 menos que el año pasado.
Los delitos de impacto ciudadano, como son los hurtos, las lesiones, el abigeato, la piratería terrestre, han disminuido en un 5%. En lo que va corrido el año, según las estadísticas de la policía, hay 9.200 casos menos que el año pasado. Y las acciones subversivas disminuyeron en un 27%. Estas cifras a las cuales me estoy refiriendo tiene que ver con los homicidios en Bogotá. Y aquí quiero destacar la labor de la alcaldesa, de la doctora Clara López. Ella ha asumido con total compromiso, me consta, también esa lucha contra la inseguridad. Y con mucho orgullo puede decir que en lo poco tiempo que lleva encargada de la alcaldía, las cifras son muy elocuentes. En julio, Bogotá tuvo 108 homicidios, el mes pasado. Es la cifra más baja que se ha registrado desde el año 2002. Ya ustedes vieron las demás cifras que les mencioné. Contra el terrorismo, el balance operativo de la policía también es positivo. 450 operaciones ejecutadas, más de 900 guerrilleros capturados, 1.760 desmovilizaciones, 180 artefactos explosivos desactivados. Contra las BACRIM se han hecho 400 operaciones especiales en 24 departamentos. Se han neutralizado cabecillas de estas organizaciones claves, comenzando por el tal alias Cuchillo. Se han capturado casi 3.000 personas, 26% más que el año pasado. Se han incautado 22 toneladas de cocaína, avaluadas en más de 500 millones de dólares. Se han capturado más de 78.500 capturas de narcotraficantes, más de 150 capturas con fines de extradición, y se ha extraditado 170 narcotraficantes. Son cifras que dicen mucho de la labor de nuestra policía y de nuestra fuerza pública. Labor que va a continuar con todo lo que esté a nuestro alcance, porque ustedes bien saben que esa es una de nuestras prioridades en el plan de desarrollo. Más seguridad, más empleo, menos pobreza. Y más seguridad es necesario para lograr más empleo y menos pobreza. Y tenemos, afortunadamente, cifras también positivas en materia de empleo. Ahí también estamos cumpliendo. Por eso les decía al principio que cómo es de grato poder rendir cuentas y decir estamos cumpliendo con lo que prometimos en la campaña. Esta no fue una promesa de campaña, fue una promesa cuando era ministro de Defensa, pero las promesas de campaña las hemos venido cumpliendo. Y la que más me interesa a mí es que podamos cumplir con bajar el desempleo y reducir la pobreza. Porque no podemos continuar con ese título vergonzante que tenemos los colombianos de ser el país con la tasa de desempleo más alta de América Latina. Y por fortuna ya nos estamos quitando ese título de encima. Y estamos encaminados, estamos bien orientados, estamos alcanzando la meta que nos propusimos en la campaña de disminuir el desempleo a un dígito. Y yo espero de todo corazón que en lugar de cumplir con la promesa en el 2014, la cumplamos antes de finalizar este año. Y la cumplamos en una forma
importante, como es la de generar empleo formal. Y las cifras últimas que nos dio el DANE nos dan muchas esperanzas en ese sentido. 2% se redujo el empleo informal y por primera vez en 15 años está aumentando el empleo asalariado por encima del cuenta propia. Eso quiere decir que las políticas que hemos puesto en marcha están funcionando. Y así como en la seguridad, en la lucha por bajar el desempleo, por generar puestos de trabajo formales, no vamos a bajar la guardia. Y proyectos como este, proyectos como el que inauguramos hace unas semanas de vivienda de interés social, Ciudad Verde, aquí en Soacha, que jalona 32 industrias, es lo que está haciendo que la economía crezca por encima del 5%, y el Banco de la República dice que puede llegar hasta el 6.5%, lo cual sería una cifra muy satisfactoria. Y en materia de lucha contra la pobreza, ahí también tenemos una serie de programas específicos. El próximo lunes, un día después de cumplir un año de gobierno, todos los ministros nos vamos, todos, a hacer un día una labor que están haciendo más de 8.000 compatriotas en materia de reducción de la pobreza extrema. Es hacer la labor de veedor, de veedor social con aquellas familias que queremos sacar de la pobreza extrema. En el plan de acción social, en el plan que hemos denominado de Unidos, la red Unidos, vamos a sacar a 350.000 familias de la pobreza extrema, una por una, satisfaciendo aquellos puntos que las mantienen en esa pobreza extrema, es decir, eliminando esos elementos que amarran a esas familias a la pobreza extrema. Y yo le decía ayer al presidente Lula que yo quisiera llegar al final de este gobierno y poder decir lo que él dijo en Brasil, que generamos muchísimo empleo y redujimos la pobreza en un porcentaje sin precedentes en la historia, en el caso de Brasil, y ojalá lo podamos decir aquí en Colombia. Y para poder lograr esos objetivos necesitamos de mayor seguridad. Y hay otro título vergonzante que también estamos empeñados en eliminar de nuestro currículum, y es ese título que tiene que ver con la justicia, con la demora en la justicia. En los indicadores sobre competitividad, a Colombia la señalan como uno de los países donde más se demora la justicia, y ese acceso en una reciente visita que hicimos a México. Usted estaba, general Naranjo, cuando fuimos a la Corte Suprema de Justicia de México. Había unos murales pintados en todos los pisos del edificio de la Corte Suprema de Justicia, unos murales muy impactantes, que lo estremecen a uno, que quieren dar la señal de aquellas circunstancias que debemos erradicar de la justicia y del comportamiento humano: la violación de los derechos fundamentales, la tortura, el homicidio, los delitos en general. Y al final de ese mural, como el último paso, tenía un retrato, una pintura, un mural, donde estaban acumulados los procesos demorados. Y decía, esa es otra forma de violar los derechos fundamentales de los ciudadanos. A mí me impresionó mucho ese mural en México.
Pero en el fondo es muy cierto, porque una de las razones de ser del Estado es precisamente de impartir justicia, justicia a tiempo, justicia objetiva, justicia eficaz. Y muchas veces, en reuniones como estas, oímos a los ciudadanos decir, mira esa labor heroica que hacen los policías y los soldados de la patria, y capturan a esos delincuentes y los entregan a la justicia, y esos delincuentes salen libres. Y eso desmoraliza a la fuerza pública, y eso desmoraliza la colaboración necesarísima de la ciudadanía. Y para mejorar, para quitarnos ese título vergonzante, iniciamos un proceso de diálogo, de concertación con las altas cortes, porque la policía está bajo nuestro mando y nosotros podemos hacer cambios y podemos ordenarle al general Naranjo y a toda la institución, vaya por aquí o vaya por allá, o haga las cosas así o haga las cosas así, porque es parte del Poder Ejecutivo. No podemos hacer lo mismo con la justicia, porque es un poder independiente y en toda democracia se respeta la independencia de los otros poderes, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y por eso iniciamos un proceso de concertación con las Cortes para ver qué reformas podíamos introducir al sistema de justicia para hacer que nuestra justicia sea más pronta y más eficaz, para que los ciudadanos tengan mejor acceso a la justicia, para que sientan confianza en su justicia, que es un elemento fundamental del funcionamiento de cualquier democracia. Durante un año hemos venido discutiendo con las Cortes y no nos pusimos de acuerdo en muchos puntos, lo cual es normal. En una democracia el disenso es normal, ahí no hay ningún problema si la Corte piensa que la justicia debe funcionar de esta manera y el gobierno piensa que no, que tal vez es mejor que funcione de esta otra manera, como este otro país. Y ahí hay un árbitro que la propia democracia, la propia Constitución ha puesto para dirimir esas diferencias, y es el Congreso de la República, que muchos países y muchas democracias consideran como el poder supremo de la nación, porque es donde está representada en forma más fidedigna la voz de las regiones y la voz del pueblo. Y es el Congreso de la República el que está señalado por la propia Constitución a dirimir esas diferencias. Y el gobierno lo que ha hecho es presentar ante el Congreso la reforma que el gobierno, que el ministro de Justicia y del Interior considera que son las propuestas más apropiadas para lograr el objetivo de una mejor justicia. Sabemos perfectamente que las reformas constitucionales y las leyes solamente arreglan parte del problema. Sabemos que también hay problemas de buen gobierno dentro de la propia justicia, de eficiencia en su administración, de eficiencia en el uso de los recursos, y que las reformas solamente tienen un alcance limitado. Y lo que hicimos fue lo que prometimos hacer desde el primer día del gobierno, y es presentar ante el Congreso la reforma que consideramos más apropiada. Si no nos pusimos de acuerdo con las Cortes, eso no tiene ningún problema, porque es el Congreso el que va a decidir y el que tiene que decidir cuál de los dos tiene razón. Y estamos ansiosos de oír cuáles son las propuestas que las Cortes van a presentar ante el Congreso, cuál es su punto de vista. Y ahí en el seno del Congreso se discutirá en una forma amplia, democrática, y se tomará la decisión. Así funcionan las democracias, ahí no hay problema alguno. Y hay que respetar, y yo en eso he sido siempre muy insistente, hay que respetar la majestad de los poderes públicos, la majestad de la justicia, por supuesto, y la majestad del Congreso de la República, del Poder Legislativo. Son poderes independientes,
cuya majestad es fundamental para que las democracias sean eficaces. Y por eso nosotros estamos respetando esa majestad y presentando. Presentándole al Poder Legislativo las ideas y las propuestas del gobierno que no están escritas en piedra, dispuestos totalmente como lo hemos estado durante todo el año, a buscar la mejor propuesta, la que más le convenga a la justicia y al país. De manera que ojalá podamos lograr en el Congreso de la República esos cambios que ayuden a que el esfuerzo de la policía, el esfuerzo de este comando, cuando lucha contra la delincuencia, se vea recompensado, porque en cierta forma es una recompensa, con una justicia eficaz y el delincuente pague por sus delitos. Ese es el mejor estímulo para el trabajo de todos y cada uno de los policías y de los miembros de nuestra fuerza pública. Una buena justicia y quitarnos nuevamente ese rótulo de ser uno de los países con una de las justicias más demoradas del mundo, quitarnos el rótulo de ser uno de los países con una tasa de desempleo la más alta de América Latina, quitarnos ese rótulo de ser una democracia y un país con un índice de pobreza de los más altos del continente. Ese es el propósito de nuestro gobierno, y a mí me complace mucho, a 2 días de cumplir un año, que venimos avanzando y venimos avanzando bien en esa dirección. Y hemos hecho unos grandes esfuerzos, y quiero agradecerle y aprovechar esta ocasión a la policía, a nuestras fuerzas militares, al Congreso de la República, a los alcaldes y gobernadores, porque todos hemos venido trabajando al unísono en mejorar nuestra democracia y hemos logrado, como lo decía ayer el presidente Lula, que Colombia irrumpa en el escenario mundial como una democracia sólida, como una democracia ejemplar, como una democracia líder en toda la región. Y ayer se publicó una encuesta donde se señala que el 80% de los colombianos piensan que el país va por buen camino. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo importante que es eso. Cuando uno va alrededor del mundo y hace la misma pregunta en Estados Unidos con lo que está sucediendo, con esa crisis política, es mucha más la gente que piensa que van por mal camino de la que piensa que van por buen camino. Es mucha más la gente en Europa que piensa que sus hijos no van a tener la misma vida o mejor vida de las que tuvieron sus padres. Y eso para una democracia, para una sociedad, es muy contraproducente, porque el optimismo opera como el sol con las plantas, las hace crecer. El optimismo genera una dinámica social que produce las grandes transformaciones que estamos produciendo en este país. Por eso también quiero desde aquí agradecerle a ese 80% de los colombianos que piensan que vamos por buen camino, a ese 85% de los colombianos que piensan que estamos haciendo una buena gestión, y decirle a ese 20 o a ese 15% que los trataremos de convencer con resultados, porque así nos deben medir, por resultados, que estamos trabajando y haciendo todo lo que podemos para que este país siga irrumpiendo, como decía el presidente Lula, en el escenario internacional como un país ejemplar. Gracias, General Naranjo, por esta instalación. Gracias, alcalde, por esta instalación. Gracias, alcaldesa, por su apoyo en materia de seguridad. Y gracias a ustedes por haber asistido a este evento y habernos dado la satisfacción de decirle a los ciudadanos de Soacha
les cumplimos. Mil gracias.